Bienvenidos, guardianes del conocimiento. El tiempo parece detenerse mientras nos preparamos para un viaje a través de las historias. Bajo la luz de la hoguera exploraremos cuentos que han sobrevivido al paso de los siglos, relatos que encierran misterios, magia y enseñanzas de tiempos olvidados. Así que acomodaos y dejad que estas palabras os guíen a otros mundos, porque esta es una noche para contar historias. Un, dos. Iba camino adelante un soldado con su mochila a la espalda y su sable colgado del cinto, porque había estado en la guerra y ahora volvía a casa. Por el camino se encontró con una vieja bruja tan monstruosa que el labio inferior le colgaba hasta el pecho. Le dijo: «Hola, soldado, por tu bonito sable y tu pesada mochila se ve que eres un soldado de verdad. Ahora vas a tener todo el dinero que quieras». «Gracias, vieja bruja», dijo el soldado. «¿Ves ese gran árbol?», le dijo la bruja mientras le indicaba un árbol que había al lado. «Está completamente hueco. Si trepas a la cima, verás un agujero por el que puedes introducirte hasta el fondo. Te ataré una cuerda a la cintura para poderte sacar cuando grites». «¿Y qué es lo que tengo que hacer en el interior del árbol?», preguntó el soldado. «Coger dinero», dijo la bruja. «Mira, al llegar al fondo del árbol, te encontrarás en un pasillo muy grande y muy iluminado, pues en él lucen centenares de lámparas. Verás 3 puertas fáciles de abrir, porque cada una tiene la llave puesta. Si entras en la primera habitación, encontrarás en el centro un gran baúl, y encima del baúl un perro con unos ojos tan grandes como un par de tazas de té. No tengas miedo, te voy a dar mi delantal de cuadros para que lo extiendas en el suelo. Luego agarras decididamente el perro y lo pones encima, abres el baúl y coges todas las monedas que quieras. Son de cobre, pero si las prefieres de plata, entra en la siguiente habitación. Encontrarás sentado un perro con un par de ojos tan grandes como ruedas de molino. No tengas miedo, vuelves a ponerlo sobre mi delantal y coges dinero. Pero si lo que quieres es oro, también lo tendrás, y todo cuanto quieras si entras en la tercera habitación. Pero el perro sentado sobre el baúl tiene unos ojos tan grandes cada uno como la torre redonda. Vaya perrazo. No te preocupes, ponlo sobre mi delantal y no te hará nada, con lo que podrás coger del baúl todo el oro que quieras». «No está mal, no está mal», dijo el soldado. «Pero, ¿qué tengo que darte a cambio, vieja bruja? Supongo que querrás tu parte». «Nada, yo no quiero ni una moneda», dijo la bruja. «Lo único que te pido es que me traigas un viejo mechero, que mi abuela se dejó olvidado la última vez que bajó». «De acuerdo, átame la cuerda a la cintura», dijo el soldado. «Listo», dijo la bruja. «Aquí está mi delantal a cuadros». El soldado trepó hasta la cima del árbol y se introdujo por el agujero. Como la bruja le había dicho, se encontró en un largo pasillo en el que lucían centenares de lámparas. Sin dudarlo un instante, abrió la primera puerta. ¡Atisa! Allí estaba sentado el perro con ojos tan grandes como tazas de té y que le miraba con aire de pocos amigos. «Vamos, tú eres un buen tipo», le dijo el soldado y le puso sobre el delantal de la bruja. Luego tomó tantas monedas como cabían en sus bolsillos y cerró el baúl. Volvió a colocar el perro encima y entró en la segunda habitación. Allí estaba sentado el perro de ojos tan grandes como ruedas de molino. «No me mires tanto», dijo el soldado, «que podrían dolerte los ojos», y puso al perro sobre el delantal de la bruja. Cuando vio la cantidad de monedas de plata que había en el baúl, se desprendió de las de cobre que llevaba encima y llenó mochila y bolsillos de las de plata. Seguidamente entró en la tercera habitación.
El perro que allí estaba sobre el baúl tenía 2 ojos tan grandes como la torre redonda y además daban vueltas como si fueran ruedas. «Buenas tardes», dijo el soldado agarrándose la cabeza porque jamás había visto un perro parecido, pero después de contemplarlo un ratito, se dijo que ya estaba bien de contemplaciones. Lo plantó en el suelo y abrió el baúl. ¡Dios santo, el oro que allí había! Podría comprar el mundo con él, hasta Copenhague, y los cerditos de azúcar de las confiterías, y los soldados de plomo, y todos los látigos y los caballitos de madera que había en el mundo. Sí, allí había dinero suficiente. El soldado se desprendió de todas las monedas de plata con las que había llenado sus bolsillos y su mochila, y tomó oro en su lugar. Llenó de oro los bolsillos, la mochila, el gorro y hasta las mismas botas, por lo que apenas podía andar. Ahora sí que tenía dinero. Volvió a colocar el perro sobre el baúl, cerró la puerta y gritó, tratando de que su voz llegara arriba, por el tronco del árbol. «¡Ya puedes subirme, vieja bruja!». «¿Has recogido el mechero?», preguntó la bruja. «¡Anda! ¡Lo había olvidado!», exclamó el soldado, y volvió por él. La bruja lo subió y el soldado volvió a encontrarse en la carretera con sus bolsillos, mochila, botas y gorro rebosantes de monedas de oro. «¿Para qué quieres el mechero?», preguntó el soldado. «Esto a ti no te importa», dijo la bruja. «Tú ya tienes el dinero. Dame a mí el mechero». «Monsergas», dijo el soldado. «Mira, o me dices ahora mismo qué vas a hacer con él, o saco mi sable y te corto la cabeza». «No», contestó la bruja, y el soldado le cortó la cabeza. La bruja quedó tendida en el suelo. El soldado echó todo el dinero en el delantal de la bruja, hizo un atillo que se echó a la espalda, metió el mechero en el bolsillo y se fue a la ciudad. La ciudad era muy bonita y se dirigió a la mejor posada, donde encargó las mejores habitaciones y los platos más exquisitos, pues ahora era rico. El criado que le limpió las botas pensó, y no sin razón, que tenía unas botas muy viejas para ser un caballero tan rico, y es que no se había comprado otras nuevas. Se las compró al día siguiente, como también 2 magníficos trajes, con lo que el soldado se convirtió en un distinguido caballero, a quien le informaban de todos los atractivos que había en la ciudad, así como del rey y de su hija, una princesa hermosa y encantadora. «¿Dónde se la puede ver?», preguntó el soldado. «No se la ve nunca», le respondían siempre que preguntaba por ella. «Habita en un enorme palacio de cobre, rodeado de muchas murallas y torres. Nadie, a excepción del rey, puede verla, y es porque han profetizado que se casará con un simple soldado, cosa que no gusta al rey». Y el soldado pensó, «¿Cuánto me gustaría verla?». Pero sus anhelos no se podían satisfacer. Vivía alegremente. Iba al teatro, paseaba en coche por los jardines reales y repartía generosamente su dinero entre los pobres, ya que él recordaba los malos tiempos en que pasó tanta calamidad. Ahora él era rico, podía vestir elegantemente y le rodeaban muchos amigos que le decían que era un hombre extraordinario, un auténtico caballero, lo que complacía al soldado. Solo que como gastaba generosamente el dinero y no reponía, al final vino a resultar que se encontró con que solo le quedaban 2 moneditas y se vio obligado a abandonar las elegantes habitaciones en las que había vivido y tuvo que cobijarse en un camastro de la buhardilla, limpiarse él mismo las botas y remendarse la ropa. Y ningún amigo iba ya a verlo porque había que subir muchas escaleras. Una noche muy oscura, en que no tenía siquiera para comprarse una vela, recordó haber visto un pequeño cabo en el mechero que tomó en el árbol hueco al que había bajado con la ayuda de la bruja, sacó el mechero del bolsillo y extrajo el cabo, pero cuando hizo brotar fuego, las chispas huyeron del pedernal.
Se abrió con fuerza la puerta y el perro, que tenía los ojos tan grandes como un par de tazas de té y que había visto en el interior del árbol, apareció ante él y le dijo: «¿Qué manda, mi señor?» «¿Qué pasa aquí?», dijo el soldado. «Este mechero es extraordinario, pues puedo conseguir lo que quiero. A ver, tráeme dinero», dijo al perro, y zas, este desapareció y zas, volvió a aparecer como una centella trayendo en la boca una bolsa llena de monedas de cobre. Entonces descubrió el soldado que era dueño de un mechero maravilloso. Cuando lo frotaba una vez, aparecía el perro sentado sobre el baúl que contenía monedas de cobre. Si lo frotaba dos, el que contenía las monedas de plata, y si tres, el que encerraba las monedas de oro. Volvió el soldado a sus lujosas habitaciones, nuevamente vistió sus elegantes trajes y le reconocieron inmediatamente todos sus amigos, que sentían un profundo afecto por él. Un día se dijo: «Es una pena que no pueda ver a la princesa, pues todos dicen que es encantadora, y es tremendo que deba permanecer siempre en su gran palacio de cobre rodeado de innumerables torres. ¿No habrá algún modo de verla? Voy a probar con mi mechero». Frotó el pedernal y apareció el perro con ojos tan grandes como una taza de té. «Es verdad que es medianoche», dijo el soldado, «pero cuánto desearía ver a la princesa, aunque fuera un instante». El perro desapareció como por encanto, y antes de que el soldado tuviera tiempo de pensarlo, lo vio de nuevo ante sí, trayendo a su grupa, a la princesa dormida. Era tan graciosa, tan bonita, que cualquiera podía darse cuenta que se trataba de una verdadera princesa. El soldado no pudo dominarse y la dio un beso, pues era un soldado de cuerpo entero. El perro se apresuró a devolver a la princesa a su palacio. A la mañana siguiente, cuando el rey y la reina desayunaban, la princesa contó que aquella noche había tenido un sueño muy raro en el que había un perro y un soldado. El perro la había llevado como si de un caballo se tratara y el soldado le había dado un beso. «Sí», dijo la reina, «es una bonita historia». Por eso se dispuso que una de las viejas damas de la corte velara junto al lecho de la princesa para ver si de verdad era un sueño o no. El soldado tenía enormes deseos de volver a ver a la princesa, por lo que el perro volvió por la noche, tomó a la princesa sobre su grupa y corrió todo lo que pudo, pero la vieja dama de la corte se puso sus grandes botas y corrió detrás con igual rapidez. Al ver que entraban en una gran casa, dijo: «Ahora ya sé dónde están». Y pintó con un trozo de tiza una enorme cruz en la puerta. Luego volvió y se acostó, y el perro regresó también con la princesa. Pero, al darse cuenta de que habían señalado la puerta de la casa donde habitaba el soldado con una cruz, con un trozo de tiza pintó cruces en todas las puertas de las casas de la ciudad. Bien pensado, pues así la dama de la corte no podría dar con la puerta, porque todas tenían aquella señal. A la mañana siguiente, el rey, la reina, la dama de la corte y todos los cortesanos salieron para ver dónde había estado la princesa. «Esta es», dijo el rey, al ver la primera puerta marcada con una cruz. «No, es esta, querido», replicó la reina al ver otra puerta marcada con la misma señal. «Pero aquí hay otra, y aquí otra», dijeron todos los acompañantes al ver que todas las puertas tenían una cruz. Y con esto se dieron cuenta de que en vano podían seguir buscando. Mas la reina era una mujer muy astuta y sabía hacer algo más que pasear en carroza. Con sus grandes tijeras de oro cortó trozos de una pieza de seda y confeccionó una bolsita. La llenó de harina de trigo candeal muy fina y se la ató a la espalda de la princesa. Luego abrió un agujerito en la bolsa para que la harina pudiera derramarse a lo largo del camino que recorriera la princesa. La noche siguiente volvió el perro. Colocó a su grupa a la princesa y la llevó corriendo a la casa del soldado, quien la amaba ya tanto que hubiera deseado ser príncipe para poder casarse con ella.
El perro no advirtió que iba cayendo la harina desde el castillo hasta la ventana del soldado, por donde saltaba con la princesa, y a la mañana siguiente el rey y la reina pudieron ver dónde había estado su hija, por lo que detuvieron al soldado y lo encerraron en un calabozo. El calabozo era oscuro y muy triste. Al abandonarlo allí, le dijeron: «Mañana serás ahorcado». No era muy divertido y él se había olvidado del encendedor en la posada. A la mañana siguiente, vio por entre los barrotes de la cárcel a la gente que salía de la ciudad para ir a ver cómo lo ahorcaban. Oyó los tambores y vio marchar a los soldados. Todos corrían, hasta un aprendiz de zapatero con su delantal de cuero y sus pantuflas, quien iba tan deprisa que una de las pantuflas se le escapó del pie y fue a dar contra la pared, donde el soldado miraba entre los barrotes de hierro. Zapaterillo! ¡No corras tan deprisa!, le gritó el soldado. «No pueden empezar sin mí. Mira, si vas corriendo a la casa donde yo me hospedaba y me traes mi mechero, te daré unas monedas. Pero tienes que correr tan deprisa que toques con los talones en las posaderas». El aprendiz de zapatero, que deseaba mucho esas monedas, se fue como una exhalación en busca del mechero, se lo entregó al soldado y... Ahora veréis lo que pasó. En las afueras de la ciudad se había levantado una enorme horca, junto a la cual se alineaban los soldados y se amontonaban cientos de miles de personas. El rey y la reina estaban sentados en un trono majestuoso enfrente de los jueces y del consejo. El soldado estaba ya en lo alto de la escalera, pero cuando iban a colocarle la cuerda al cuello, dijo que siempre se concedía al reo, antes de ajusticiarlo, un deseo inocente. Él deseaba fumar una pipa. Sería la última que fumaría en este mundo. El rey no se opuso a este deseo y el soldado sacó su mechero y lo frotó. 1, 2, 3 veces. Y aparecieron los 3 perros, el de los ojos tan grandes como tazas de té, el de los ojos como ruedas de molino y el que tenía unos ojos tan grandes como la torre redonda. «¡Haced que no me ahorquen!», gritó el soldado. Los perros se lanzaron sobre los jueces y demás miembros del consejo, y a unos los atraparon por las piernas y a otros por la nariz, y los echaron tan alto por el aire que al caer se hicieron pedazos. «Yo no iré por el aire», gritó el rey. Pero el perro más grande lo agarró, lo mismo que a la reina, y los lanzó al aire, uno detrás de otro. Los soldados estaban asustadísimos y todo el pueblo gritó: «Soldadito, tú serás nuestro rey y te casarás con la encantadora princesa». Y colocaron al soldado en la carroza del rey. Y los 3 perros danzaban delante de ella y gritaban: «¡Hurra!». Los niños aclamaban y los soldados rendían armas. La princesa salió del palacio de cobre y la proclamaron reina, cosa que le agradó mucho. La boda se celebró a los 8 días, y los perros se sentaron a la mesa y abrían unos ojos así de grandes. Había en un pueblo 2 hombres que tenían un mismo nombre. Los 2 se llamaban Nicolás, pero mientras uno poseía 4 mulas, el otro solo tenía una. Para distinguirlos, al primero le llamaban Nicolasón y al otro Nicolasín. Vamos a contar los hechos que acontecieron entre los 2, pues se trata de una verdadera historia. A lo largo de toda la semana, Nicolasín tenía que arar para Nicolasón y prestarle su única mula, mientras que Nicolasón prestaba las suyas a Nicolasín un día a la semana, el domingo. Qué bien espoleaba Nicolasín a las 5 mulas, aunque solo un día fueran suyas. Brillaba un sol espléndido y todas las campanas repicaban desde la torre de la iglesia para reunir a los fieles. La gente vestía su traje de fiesta y con el libro de misa bajo el brazo, se dirigía a la iglesia para oír el sermón del cura.
Cuando pasaban se fijaban en Nicolasín, que araba sus tierras con las 5 mulas. Tan contento se sentía que gritaba mientras hacía restallar el látigo. ¡Arre, mulas mías! No presumas tanto, le dijo Nicolasón. Solo una mula es tuya. Pero Nicolasín, cuando alguien aparecía camino de la iglesia, se olvidaba de que no debía decir aquello y repetía: ¡Arre, mulas mías! Te ruego que no vuelvas a decir eso, le dijo Nicolasón, porque si vuelves a decirlo, voy a pegar tan fuerte a tu mula en la cabeza que se morirá del golpe, con lo que todo habrá terminado para ella. No lo diré más, no lo diré más, aseguró Nicolasín. Pero cuando la gente pasaba y le saludaba inclinando su cabeza, se sentía tan feliz y le resultaba tan bonito verse dueño de 5 mulas que trabajaban su campo, que hacía sonar el látigo y gritaba: «¡Arre, mulas mías! Ahora les diré yo arre a tus mulas», le dijo Nicolasón. Y propinó un mazazo a la única mula de Nicolasín en la cabeza con tal acierto que se desplomó como muerta. «¡Ay de mí, que ya no tengo mula!», exclamó Nicolasín y se puso a llorar. Seguidamente despellejó a la mula y puso a secar la piel. La metió en un saco que se echó a las espaldas y se fue a la ciudad para venderla. Tenía que recorrer un largo camino y atravesar un bosque sombrío. Además, se desencadenó una terrible tormenta y se equivocó de camino. Antes de volver a encontrarlo, se hizo de noche. Estaba tan lejos que no podía llegar a la ciudad ni tratar de volver a su casa antes de que se hiciera noche cerrada. Cerca de la carretera había una enorme granja, cuyas contraventanas estaban cerradas, pero en el piso superior había luz. Nicolasín pensó que probablemente lo acogerían aquella noche y llamó a la puerta. Abrió la mujer del granjero, quien al oír lo que Nicolasín pretendía, le dijo que continuara su camino, puesto que su marido estaba fuera y ella no podía recibir a gente extraña. «Bueno, no me queda más remedio que dormir a la intemperie», dijo Nicolasín mientras la mujer cerraba la puerta. Cerca había un pajar, y entre este y la casa se levantaba un cobertizo con el tejado de paja. «Me acomodaré allá arriba», pensó Nicolasín al fijarse en el tejado. «Es un buen lecho. Confío en que la cigüeña no se acerque a picarme en las piernas». La cigüeña tenía su nido y moraba en lo alto del tejado. Nicolasín escaló el cobertizo y se echó sobre el tejado de la forma más cómoda posible. Las contraventanas de madera no cubrían por completo las ventanas y podía ver el interior del salón. Había dentro una mesa y encima vino, carne asada y un excelente pescado. Delante de la mesa, completamente solos, estaban sentados la mujer del granjero y el sacristán. La granjera le servía y el sacristán saboreaba el pescado, plato que parecía ser de su predilección. «Si yo pudiera comer un bocado», decía para sus adentros Nicolasín al tiempo que estiraba el cuello hacia la ventana. «Señor, qué pastel tan sabroso divisaba allá abajo. Aquello era un convite». De pronto oyó que alguien llegaba a galope por la carretera y se dirigía hacia la granja. Era el granjero, que volvía a su hogar. Era un hombre bondadoso, pero tenía la debilidad de no soportar a los sacristanes. Cuando aparecía uno ante él, inmediatamente se ponía furioso. De ahí que el sacristán hubiera entrado a saludar a la granjera, porque sabía que el marido no estaba en la granja, y por eso también la granjera había sacado para el sacristán lo mejor que había en la despensa. Cuando oyeron que se acercaba el granjero, se asustaron mucho y la mujer rogó al sacristán que se escondiera en un arcón vacío que había en un rincón del salón. Accedió enseguida, pues sabía que el granjero no podía soportar a los sacristanes. La mujer guardó enseguida los suculentos manjares y el vino, pues si su marido los veía, la habría preguntado qué significaba aquello. «¡Qué pena!», suspiró Nicolasín desde lo alto del cobertizo al ver que desaparecían los manjares. «¿Quién anda ahí arriba?», preguntó el granjero y vio a Nicolasín. «¿Por qué te has acostado ahí? Ven a mi casa».
Y Nicolasín contó que había perdido el camino y suplicaba que le acogieran allí aquella noche. No faltaba más, dijo el granjero, pero antes baja y vamos a tomar un bocado. La mujer recibió muy amablemente a los dos, preparó la mesa y les sirvió un buen plato de torrijas. Como el granjero tenía hambre, comió con mucho apetito, pero Nicolasín no podía olvidar el asado que había visto, así como el pescado y el delicioso pastel que estaban guardados en el horno. Debajo de la mesa colocó entre sus pies el saco donde guardaba la piel de la mula. Ya sabemos que él había salido de su pueblo con la piel para venderla en la ciudad. Las torrijas no le hacían ninguna gracia. Al poner el pie encima del saco, la piel seca crujió con un ruido extraño. «Calla», dijo Nicolasín a su saco al tiempo que volvía a apretarlo, por lo que el saco crujió nuevamente. «¿Qué llevas dentro del saco?», le preguntó el granjero. «Un brujo», respondió Nicolasín. «Dice que nos dejemos de torrijas, que él, mediante un sortilegio, ha llenado el horno con carne asada, pescado y pastel». «¿Cómo?», exclamó el granjero. Y abrió rápidamente el horno, donde encontró el excelente convite que su mujer había ocultado y que él creía que había preparado para ellos la magia del hechicero. La mujer no se atrevió a decir nada e inmediatamente dispuso los platos sobre la mesa. Y los dos hombres comieron asado, pescado y pastel. Nuevamente puso Nicolasín el pie sobre el saco y la piel crujió. «¿Qué dice ahora?», preguntó el granjero. «Dice que su magia nos ha facilitado también 3 botellas de vino. Están en el rincón junto al horno». La mujer se vio obligada a llevarles el vino que había escondido, con lo que el granjero bebió y se puso muy alegre. Le hubiera gustado muchísimo tener un brujo como el de Nicolasín. «¿Puede también invocar al diablo?», preguntó el granjero. «Ya me gustaría verlo ahora que estoy tan alegre». «Claro», le respondió Nicolasín. «Mi brujo hace todo lo que yo le mande». «¿Verdad que sí?», preguntó al saco poniendo el pie encima, y el saco crujió una vez más. «Ya has oído que me ha dicho que sí, pero el diablo tiene una cara feísima y no merece la pena verlo». «Bah, yo no tengo miedo. ¿Qué cara puede tener?». «Seguramente tendrá el aspecto de un sacristán, un retrato suyo». «Diantre», exclamó el granjero. «Eso es horrendo. Has de saber que yo no soporto la presencia de los sacristanes, pero por esta vez pase. Como sé que es el diablo, no será tan terrible. Yo soy valiente, pero no deberá acercarse mucho a mí». «Bueno, voy a preguntar a mi brujo», dijo Nicolasín, quien puso el pie sobre el saco y escuchó atentamente. «Dice que abras el arcón que está en el rincón y que allí verás al diablo agazapado, pero que debes tener bien sujeta la tapa para que no se escape». «¿Quieres ayudarme a sostenerla?», le preguntó el granjero. Y se dirigió al arcón, donde su mujer había encerrado al verdadero sacristán, que estaba muerto de miedo. El granjero levantó un poquito la tapa y miró dentro. «¡Cáspita!», gritó y dio un salto hacia atrás. «Sí, lo he visto. Tenía el mismísimo rostro que nuestro sacristán. Es horrible. Había que echar un trago y los dos bebieron hasta muy entrada la noche». «Tienes que venderme a ese brujo», dijo el labrador. «Pídeme por él lo que quieras. Te doy un celemín de plata». «No, no puedo», le respondió Nicolasín. «Ya ves que puedo sacar mucho provecho con semejante brujo». «Es que me gustaría tanto tenerlo», le dijo el granjero y seguía insistiéndole. «Bueno», dijo por fin Nicolasín, «como has sido muy amable al darme posada esta noche, podemos tratar de llegar a un acuerdo. El brujo es tuyo por un celemín de plata, pero el celemín tiene que estar bien lleno». «Claro que lo estará», exclamó el granjero, «pero deberás llevarte el arcón. No quiero que esté 1 hora más en mi casa. Tengo miedo de que esté el diablo dentro todavía». Nicolasín entregó al granjero el saco con la piel seca y recibió a cambio
un celemín de plata lleno hasta los bordes. El granjero le ofreció también una carretilla para llevar el dinero y el arcón. ¡Adiós! Y Nicolasín partió con el dinero y el arcón, en cuyo interior seguía escondido el sacristán. Al otro lado del bosque discurría un río ancho y profundo. El agua era tan impetuosa que casi no se podía avanzar contra corriente. Había un puente que lo atravesaba. Nicolasín se detuvo en el centro y gritó muy fuerte para que el sacristán, que estaba en el arcón, pudiera oírle. ¿Qué haré con este bendito arcón? Pesa tanto que parece que tiene piedras dentro, y si lo llevo por más tiempo, quedaré extenuado. Lo mejor será que lo tire al río. Si la corriente lo lleva hasta mi casa, estupendo, y si no, lo mismo me da. Asió el arcón por un asa y lo elevó un poco, como si quisiera arrojarlo al agua. ¡No! ¡Detente!, gritó el sacristán desde dentro. ¡Déjame salir! ¡Uy!, exclamó Nicolasín, dando la impresión de asustarse. Todavía está aquí dentro. Tengo que darme mucha prisa en arrojarlo al río para que se ahogue. No, no, por favor, gritó el sacristán. Si no haces eso, te daré un celemín de plata. Bueno, eso ya es otro asunto, dijo Nicolasín mientras abría el arcón. El sacristán salió apresuradamente del arcón y arrojó este al río. Luego se dirigió a su casa y allí entregó a Nicolasín un celemín de plata. Y como ya tenía el que le había dado el granjero, la carretilla estaba ahora llena de plata. «Vaya, no me han pagado nada mal mi mula», se decía ya de regreso a casa, donde hizo un montón en medio de una habitación. «Nicolasón se tirará de los pelos cuando se entere de que me he hecho rico con mi única mula, pero no tiene que saber cómo ha sido». Y envió un muchacho a casa de Nicolasón para que le prestara un celemín. ¿Qué querrá hacer con él?, se preguntaba Nicolasón mientras untaba con pez el fondo del celemín, con la idea de que se quedara pegado algo de lo que fuera a medir. Y así ocurrió, puesto que cuando le devolvió el celemín, había 3 monedas de plata pegadas en el fondo del celemín. «¿Qué es esto?», exclamó Nicolasón al verlas y salió corriendo a casa de Nicolasín. «¿De dónde has sacado tanto dinero?». «Ah, lo he conseguido con la piel de mi mula. La vendí ayer por la noche». «¿Y cómo han podido pagarte tan espléndidamente?», preguntó Nicolasón. Nicolasón volvió precipitadamente a su casa, cogió un hacha y asestó un hachazo a todas sus mulas en la cabeza, dejándolas muertas. Luego les quitó la piel y se fue a la ciudad. «Vendo pieles, ¿quién compra pieles?», gritaba de calle en calle. Todos los zapateros y curtidores acudieron enseguida y le preguntaban el precio. «Un celemín de plata por cada una», respondió Nicolasón. «Tú estás loco», dijeron todos. «¿Te has creído que tenemos tanto dinero para dar a celemines?». «Pieles, ¿quién quiere pieles?», seguía gritando Nicolasón, y a todos los que le preguntaban por su precio le respondía: «Un celemín de plata». «Este quiere burlarse de nosotros», exclamaron. Y zapateros y curtidores con sus tirapiés y mandiles propinaron una buena azotaina a Nicolasón. «Pieles, pieles», gritaban mofándose. «Te daremos por ellas una piel roja de sangre. ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate de esta ciudad!». Y Nicolasón tuvo que largarse más que deprisa. Nunca en su vida había recibido tan soberana paliza. «¡Diablos!», exclamó cuando estuvo en casa. «Me las va a pagar Nicolasín. Voy a matarlo». En casa de Nicolasín acababa de morir su abuela. Es verdad que para él había sido muy mala y gruñona. A pesar de ello, sentía mucha pena. Recogió su cadáver y lo echó sobre la cama, todavía caliente, esperando que con el calor reviviera. Permaneció así toda la noche, mientras él dormía en el sillón del rincón, como otras veces hiciera. A medianoche se abrió la puerta y entró Nicolasón empuñando un hacha. Como sabía dónde se encontraba la cama de Nicolasín, se dirigió hacia ella y golpeó la cabeza de la abuela muerta creyendo que era Nicolasín. «Toma», dijo, «así no volverás a burlarte de mí». Y se volvió a casa.
«Qué hombre más malvado», se dijo Nicolasín. «Ha querido matarme. Menos mal que mi anciana abuela estaba ya muerta. Si no, seguro que le quita la vida». Luego puso a su anciana abuela el traje de los domingos. Pidió prestado un caballo a su vecino, lo enganchó al carro y puso a la muerta en el asiento trasero para que no se cayera cuando se pusiera en marcha, y emprendieron rumbo al bosque. Al amanecer se encontraron delante de una posada. Nicolasín se detuvo y entró a comer algo. El posadero era, además de rico, un hombre muy bueno, aunque impulsivo y colérico, como si dentro tuviera guindilla y tabaco. «Buenos días», dijo a Nicolasín. «Muy temprano te has vestido hoy con tu traje de domingos». «Sí», le contestó Nicolasín. «Voy a la ciudad con mi anciana abuela. Está sentada en el carro. No puedo traerla aquí. ¿Sería tan amable de llevarle un vaso de aguamiel? Tiene que hablarla alto, porque no oye muy bien». «Claro que sí», dijo el posadero mientras llenaba un vaso de aguamiel, y seguidamente se lo llevó a la anciana muerta que estaba en el carro. «Tome un vaso de aguamiel de parte de su nieto», dijo el posadero, pero la muerta no abrió su boca y permaneció inmóvil en su asiento. «¿No me oye?», gritó el posadero con todas sus fuerzas. «Aquí tiene un vaso de aguamiel de parte de su nieto». Gritó la misma frase repetidamente, y como ella no se movía, se puso furioso y le arrojó el vaso a la cara, con lo que el aguamiel le escurrió por la nariz. La vieja se cayó hacia atrás, ya que había sido bien colocada pero no atada. «¡Ay de mí!», gritó Nicolasín, y dando un salto desde la puerta, agarró al posadero por el cuello. «Has pegado a mi abuela y la has matado. Mira qué agujero le has hecho en la frente». «¡Qué desgracia!», se lamentaba el posadero juntando sus manos. «Esto ha ocurrido por ser yo tan impaciente. Querido Nicolás, te doy un celemín de plata. Si no dices nada, enterraré a tu abuela como si fuera la mía. Si no, me cortarán la cabeza y eso sería muy triste». Y así consiguió Nicolasín un celemín rebosante de plata, mientras el posadero enterró a la anciana abuela como si se hubiera tratado de la suya. Cuando Nicolasín volvió a la ciudad con tanto dinero, envió nuevamente al muchacho a casa de Nicolasón para que tuviera la bondad de prestarle nuevamente el celemín. «¿Cómo?», exclamó Nicolasón. «¿Sigue vivo? Tengo que verlo con mis propios ojos». Y él mismo fue a casa de Nicolasín a llevarle el celemín. «Vaya, ¿cómo has conseguido tanto dinero?», le preguntó mientras se le abrían de par en par los ojos a la vista de tanta plata. «No me mataste a mí, sino a mi abuela», respondió Nicolasín. «La he vendido y me han dado por ella un celemín de plata». «Te han pagado extraordinariamente», dijo Nicolasón. Volvió a su casa a toda prisa, cogió un hacha y mató a su abuela. La puso en el carro y se dirigió a la ciudad donde vivía el farmacéutico y le preguntó si quería comprar un cadáver. «¿Quién es? ¿Dónde lo has encontrado?». «Se trata de mi abuela», respondió Nicolasón. «La he matado para conseguir un celemín de plata». «Válgame Dios», exclamó el farmacéutico. «Tú estás loco. No cuentes semejante cosa, pues te juegas la cabeza». Y le hizo comprender el crimen tan nefasto que había cometido y que era un hombre malvado que tendría que pagar su delito. Nicolasón se asustó tanto que salió precipitadamente de la farmacia, subió al carro, espoleó a los caballos y voló a su casa. El farmacéutico y todos los demás creyeron que estaba loco y le dejaron marchar. «Me las pagarás», se dijo Nicolasón cuando corría carretera adelante. «¿Me las pagarás, Nicolasín?». Y cuando llegó a su casa, cogió el saco más grande que tenía y se dirigió a casa de Nicolasín. «Has vuelto a burlarte de mí. Primero maté a mis mulas y luego a mi abuela. Todo ha sido por tu culpa. No volverás a burlarte de mí». Cogió a Nicolasín y lo metió en el saco, lo ató bien y gritó: «Te voy a ahogar». El camino que conducía al río era muy largo y Nicolasín no era fácil de llevar.
El camino pasaba por delante de la iglesia, sonaba el órgano y la gente cantaba. Y Nicolasón dejó el saco con Nicolasín dentro a la puerta de la iglesia y se dijo que no estaría mal entrar y oír un salmo antes de seguir adelante. Nicolasín no podía escapar y todos estaban en la iglesia. Entró. ¡Ay, ay!, gritaba Nicolasín dentro del saco revolviéndose, pero no era fácil desatar el nudo. En aquel momento apareció un anciano boyero con su bastón en la mano y una espesa cabellera blanca. Conducía un buen rebaño de vacas y bueyes. Las bestias corrieron hacia el saco donde se encontraba Nicolasín y lo tiraron. ¡Ay de mí!, exclamó Nicolasín, tan joven como soy y ya me tengo que ir al cielo. Y yo, desgraciado de mí, soy muy viejo y no puedo ir aún, exclamó el boyero. ¡Abre el saco!, gritó Nicolasín. Ocupa mi lugar y verás que pronto vas al cielo. Sí, no quiero otra cosa, dijo el boyero, y deshizo el nudo para que Nicolasín saliera enseguida. ¿Quieres cuidar tú mi rebaño?, le preguntó el anciano. Luego se metió en el saco y Nicolasín lo ató. Seguidamente se alejó con las vacas y los bueyes. Instantes después salió de la iglesia Nicolasón. Se echó el saco a las espaldas y advirtió que era más ligero, pues el viejo boyero estaba más delgado que Nicolasín. ¡Qué bien se lleva ahora! Es porque me he detenido a oír un salmo. Y se dirigió hacia el río, que era ancho y profundo. Arrojó el saco al agua con el viejo boyero dentro y gritó, creyendo que se trataba de Nicolasín: «Ahí va, ya no volverás a burlarte de mí». Y volvió a su casa. Cuando llegó al cruce de caminos, se encontró con Nicolasín, que conducía su rebaño. «¿Cómo?», exclamó Nicolasón. «¿No te has ahogado?». «Claro», respondió Nicolasín. «Hará una media hora que me arrojaste al río». «¿Y de dónde has sacado ese estupendo rebaño?», preguntó Nicolasón. «Es ganado acuático», le dijo Nicolasín. «Te contaré toda la historia, pero te doy las gracias por haberme arrojado al agua, pues ahora me siento muy bien y soy rico, como puedes ver tú mismo». Cuando iba dentro del saco, tenía miedo, y oí al viento silbar al arrojarme desde el puente al fondo del agua fría. Llegué enseguida al fondo, pero sin causarme daño, pues hay en el fondo unas hierbas suaves y blandas. Apenas caí sobre ellas, el saco se abrió, y una linda muchachita, completamente vestida de blanco y con una corona verde sobre sus bañados cabellos, agarró mi mano y me dijo: «¿Eres Nicolasín? Aquí tienes este rebañito. A 1 milla de distancia, carretera adelante, hay gran cantidad de reses que te daré». Entonces advertí que el río era una gran carretera para las personas acuáticas. Por su fondo llegan hasta el mar, a través de las tierras donde terminan los ríos. Había allí flores hermosas y blandas hierbas, y los peces daban vueltas en torno a mi cabeza, como aquí los pájaros en el aire. Qué gente más encantadora y qué rebaños más espléndidos pastaban por valles y llanuras. «¿Y por qué has subido tan pronto?», preguntó Nicolasón. «Si todo era tan agradable allá abajo, yo no habría salido tan deprisa». «Bueno», dijo Nicolasín, «es que he sido un poquito malicioso. Ya te dije antes que la sirenita me dijo que a 2 leguas, carretera adelante, y ella quería decir río, pues no puede tomar otro camino, había un rebaño para mí. Pero como yo conozco lo sinuoso del río, curva a la derecha y curva a la izquierda se rodea mucho. Es mucho más corto cuando se puede atravesar por tierra para llegar de nuevo al río. Así gano casi media legua y encuentro mucho antes el rebaño acuático». «Eres un hombre con suerte», dijo Nicolasón. «¿No crees que también yo podría conseguir un auténtico rebaño si me sumergiera en el fondo del río?» «No faltaba más, seguro que sí», dijo Nicolasín. «Pero yo no puedo llevarte hasta el río metido en un saco porque pesas mucho para mí. Si quieres vas tú solo y te metes en el saco. Luego yo te echaré al agua con mucho gusto». «Te lo agradecería muchísimo.
exclamó Nicolasón. «Pero como baje al fondo y me quede sin rebaño, me las pagarás». «No, hombre, no seas tan malo». Juntos se dirigieron hacia el río. Cuando el sediento rebaño vio el río, corrió cuanto pudo para beber agua. «Mira qué prisa se dan», dijo Nicolasín. «Quieren volver de nuevo al fondo». «Ya lo veo». «Ea, ayúdame pues, si no te zurro», dijo Nicolasón. Seguidamente se metió en el saco que había sido colocado sobre uno de los toros. «Mete también una piedra», dijo Nicolasón. «Tengo miedo de no hundirme». «No tengas cuidado», le respondió Nicolasín. Echó, no obstante, una gruesa piedra en el saco, lo ató fuertemente y lo arrojó. ¡Plaf! Nicolasón fue a parar al río y tocó fondo enseguida. «Me parece que no va a dar con ningún rebaño», exclamaba Nicolasín mientras conducía adelante el suyo. Érase una vez un príncipe que quería casarse con una princesa, pero tenía que ser una princesa de verdad. Recorrió el mundo entero en su búsqueda, pero nunca encontraba una a su gusto. Había muchas princesas, pero ¿eran verdaderas? No podía asegurarlo, porque siempre había algo que no le agradaba. Y volvió muy triste a su país, pues le habría encantado casarse con una verdadera princesa. Una noche hacía un tiempo infernal, con truenos y relámpagos, llovía a cántaros, una noche espantosa. De pronto llamaron a la puerta del palacio y el viejo rey acudió a abrir. Allí fuera había una princesa, aunque qué aspecto más extraño tenía a causa de la lluvia y del viento. Caíale el agua a chorros por sus cabellos inundándola el vestido. Le entraba por las puntas de los zapatos y salía por los talones. De todos modos dijo que era una verdadera princesa. La anciana reina pensó: «Bueno, eso es lo que tengo que averiguar». Luego se dirigió al dormitorio, quitó la ropa de la cama y depositó un guisante en el fondo. Seguidamente sacó 20 colchones, los puso encima del guisante y añadió 20 edredones de plumas de oca encima de los colchones. Allí dormiría la princesa aquella noche. A la mañana siguiente preguntaron a la princesa qué tal había dormido. «Mal, muy mal», dijo la princesa. «Apenas he pegado ojo en toda la noche. ¿Quién sabe lo que había en la cama? He estado echada sobre algo muy duro y tengo el cuerpo cubierto de cardenales. ¡Es horrible!». Y así comprobaron que era una verdadera princesa, puesto que había notado el guisante a través de 20 colchones y de 20 edredones de pluma. Y es que solo una verdadera princesa podía tener la piel tan delicada. El príncipe se casó con ella, pues ahora estaba seguro de que había encontrado una verdadera princesa. El guisante entró a formar parte de las joyas de la corona, donde aún puede admirarse, a no ser que alguien se haya atrevido a robarlo. Y os aseguro que esta fue una historia verdadera. «Todas mis flores están marchitas», dijo la pequeña Ida. «Ayer tarde estaban lozanas y ahora tienen sus hojas mustias. ¿Qué ha pasado?», preguntó a un estudiante sentado junto a ella. La pequeña le quería mucho porque le contaba historias encantadoras y recortaba figuras muy graciosas, corazones con jovencitas que bailaban dentro, flores y castillos con puertas que se abrían. Era un estudiante muy divertido. «¿Por qué las flores tienen hoy un aspecto tan triste?», volvió a preguntarle al tiempo que le mostraba un ramo mustio. «¿Quieres que te lo diga?», dijo el estudiante. «Anoche las flores estuvieron en el baile, se cansaron mucho y por esto les cuelga la cabeza». «¿Es que las flores saben bailar?», preguntó la pequeña Ida. «Claro», respondió el estudiante.
Cuando se hace de noche y la gente duerme, ellas van danzando alegremente por todas partes. Suelen tener baile casi todas las noches. ¿Y pueden asistir los pequeños? Sí, sí, dijo el estudiante. Van las pequeñas margaritas y los pequeños lirios del campo. ¿Dónde celebran las flores sus bailes?, preguntó la pequeña Ida. ¿No has ido alguna vez al castillo en el que pasa el rey los veranos y donde hay un espléndido jardín con muchas flores? ¿Y no has visto a los cisnes del estanque que nadan hacia ti cuando les echas miguitas de pan? Dentro se organizan bailes preciosos. Ayer mismo estuve con mamá en ese jardín, pero el suelo estaba cubierto de hojas y no había flores, dijo la pequeña Ida. ¿Dónde se han ido? Había tantas en verano. Se han metido en el castillo, dijo el estudiante. Apenas el rey vuelve a la ciudad con todos sus cortesanos, las flores abandonan apresuradamente el jardín y se refugian en el castillo donde se divierten. Si tú las vieras, las dos rosas más bonitas se sientan en el trono y hacen de rey y reina. Los amarantos rojos están de pie y se inclinan en profunda reverencia, convirtiéndose en los nobles de cámara. Luego vienen numerosas flores, muy bonitas, y comienza el baile. Las violetas vienen a ser como los cadetes de marina, bailan con los jacintos y los claveles, a quienes llaman señoritas. Los tulipanes y los lirios dorados son las matronas que vigilan para que haya orden en el baile y todo vaya por su cauce. ¿Y nadie reprende a las flores por bailar en el castillo del rey?, preguntó la pequeña Ida. Si nadie se entera, repuso el estudiante. Es verdad que algunas noches se acerca por allí el viejo guardián del castillo, que cuida de aquello y camina lentamente con un imponente manojo de llaves. Pero en cuanto las flores oyen el tintineo de las llaves, se quedan calladitas, se esconden detrás de las grandes cortinas, entre las que suelen aparecer las pequeñas cabezas. Huele a flores aquí dentro, dice el viejo guardián, pero al no poder verlas, se aleja. ¡Qué divertido!, gritó palmoteando la pequeña Ida. ¿Tampoco yo podría ver las flores? Claro que sí, dijo el estudiante. Cuando vuelvas por allí, no te olvides de mirar por las ventanas. Seguro que las verás. Hoy estuve yo y vi como un largo narciso amarillo se tendía en el sofá y se estiraba. Se imagina que es una dama de compañía. ¿Y no pueden acudir allí las flores del jardín botánico? ¿Podrán recorrer tan largo camino? Por supuesto, dijo el estudiante. Esas flores, si quieren, pueden volar. ¿No te has fijado alguna vez en las bonitas mariposas rojas, blancas y amarillas? Se parecen mucho a las flores. Antes fueron flores que se desprendieron de su tallo y batieron sus pétalos como si fueran pequeñas alas y volaron. Y como han sido buenas, tienen permiso para volar durante el día y no volver ya al tallo, para quedar sujetas a él, y así los pétalos se convierten en auténticas alas. Tú misma lo has visto con tus ojos. Pero es probable que las flores del jardín botánico no hayan ido jamás al jardín del rey y desconozcan que las noches son allí tan divertidas. Te diré algo que dejaría boquiabierto al mismo profesor de botánica que vive al lado, a quien tú conoces. Cuando vayas al jardín, dile a una flor que va a celebrarse un gran baile en el castillo. Esta se lo cuchicheará a las demás flores y todas levantarán el vuelo. Cuando salga el profesor al jardín y vea que no hay ni una sola flor, no sabrá qué ha sucedido. ¿Y cómo puede una flor contárselo a las demás? Las flores no saben hablar. Es verdad, las flores no saben hablar, respondió el estudiante, pero sí saben hacer gestos. ¿No has visto cuando sopla el viento que inclinan las cabezas y mueven sus verdes hojas? Pues se entienden tan bien como si hablaran. ¿Y el profesor entiende ese lenguaje?, preguntó la pequeña Ida. Claro que sí.
Un día en que el profesor bajó al jardín, se fijó en una ortiga que gesticulaba con sus hojas delante de un hermoso clavel rojo al que le decía: «¡Qué guapo eres y cuánto me gustas!». Aquello no le gustó nada al profesor y dio un manotazo a la ortiga en las hojas, que son sus dedos, pero quedó tan molesto que desde entonces está muy atento antes de tocar una ortiga. «¡Qué gracioso!», exclamó la pequeña Ida sin poder contener su risita. «Bonita manera de educar a un niño», dijo el gruñón y viejo consejero de la Cancillería, que había venido de visita y estaba sentado en el diván. No soportaba al estudiante y refunfuñaba siempre que le veía recortar las graciosas y divertidas figuras, ya se tratara de un hombre ahorcado con un corazón en la mano, porque era un ladrón que iba por el mundo robando corazones, o bien de una bruja a caballo sobre una escoba que llevaba a su marido sentado en su propia nariz. El consejero no podía soportar aquellas cosas y repetía una y otra vez estas o parecidas palabras: «Bonita manera de educar a un niño con semejantes fantasías estúpidas». Pero las cosas que el estudiante le contaba a la pequeña Ida sobre las flores le resultaban divertidas y seguía pensando en ellas después. Las flores tenían inclinada su cabeza porque estaban cansadas de tanto bailar durante la noche, como si estuvieran enfermas. Las recogió y las puso junto a sus juguetes, sobre una bonita mesa, en un cajón lleno de tesoros. Su muñeca, Sofía, estaba durmiendo en su camita, pero la pequeña Ida la despertó y le dijo: «Debes levantarte, Sofía, y dormir en el cajón esta noche. Las flores están enfermas y se acostarán en tu camita para ver si se ponen buenas». Al decir esto, cogió la muñeca, que hizo un gesto mohíno sin decir palabra, pues no estaba de acuerdo en ceder su cama. La pequeña Ida colocó las flores en la cama de Sofía, echó la colcha hasta cubrirlas y les dijo que debían estarse quietas mientras les preparaba un té, con lo que se curarían y podrían levantarse al día siguiente. Luego corrió las cortinas en torno a la cama, para que el sol no les diese en los ojos. No pudo alejar de su cabeza durante la tarde todo lo que el estudiante le había contado, y al llegar la hora de acostarse, miró detrás de las cortinas de las ventanas, donde estaban las hermosas flores de su madre, tulipanes y jacintos, y les musitó: «Ya sé que esta noche iréis al baile». Pero las flores se hicieron las sordas y no movieron ni una hoja, aunque la pequeña Ida sabía bien lo que ocurría. Ya acostada, se entretuvo pensando lo maravilloso que sería poder ver a las hermosas flores mientras bailaban en el castillo del rey. ¿Habrán ido de verdad mis flores? Y se durmió. A medianoche se despertó y recordó que había soñado con las flores y el estudiante, al que el consejero reprendía diciendo: «Bonita manera de educar a un niño». Ningún ruido turbaba a la pequeña Ida en la habitación donde se encontraba. Sus padres dormían y la lámpara lucía en la mesita de noche. «Me gustaría saber si mis flores están en la camita de Sofía», pensó. Se incorporó en la cama y miró hacia la puerta entreabierta. Escuchó y creyó oír el piano del salón, pero tan suave y delicadamente que no recordaba haber oído nunca una música igual. «Seguramente las flores están bailando», dijo. «¡Ay, cuánto me gustaría verlas!». Pero no se atrevió a levantarse por miedo a despertar a sus padres. «Si vinieran a mi habitación», exclamó. Pero las flores no venían, y la música seguía siendo tan delicada y dulce que no pudo resistir más. Era demasiado bonita. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la puerta para dar una ojeada. ¡Qué maravilloso espectáculo contempló! Aunque en la habitación no había lámparas, todo estaba iluminado. La luna penetraba por la ventana e iluminaba el piso. Parecía de día. Los jacintos y tulipanes formaban dos largas filas. Ninguno se había quedado en la ventana donde se encontraban los tiestos vacíos. En el piso bailaban todas las flores, unas alrededor de otras con mucho primor. Hacían la cadena y se cogían por sus largas hojas verdes cuando bailaban en corro.
Un gran lirio dorado se sentaba al piano y la pequeña Ida creyó haberlo visto aquel verano, pues recordaba perfectamente que el estudiante había dicho: «¿Cuánto se parece a la señorita Lina?». Entonces todo el mundo se había burlado de él. Ahora la pequeña Ida pensó también que la flor larga y dorada se parecía a aquella señorita, y hasta tenía sus mismos gestos cuando tocaba el piano y movía a uno y otro lado la cabeza al compás de la maravillosa música. Nadie advirtió la presencia de la pequeña Ida. De pronto, un gran azafrán azul se subió sobre la mesa donde estaban los juguetes, corrió hacia la cama de Sofía y descorrió las cortinas. Allí estaban las flores enfermas, que enseguida se levantaron, saludaron a las demás y se pusieron a bailar. El anciano, que adornaba un jarrón que tenía roto el labio inferior, se levantó solícito y saludó a las recién venidas. Y ellas, lozanas y alegres ya, se unieron a las otras y se divirtieron con ellas. De pronto se oyó un ruido como si algo se cayera de la mesa. La pequeña Ida miró y vio que era la rama de Cuaresma, que había dado un brinco porque se creía también una flor. Era muy bonita y en uno de los extremos tenía un muñequito de cera que cubría su cabeza con un sombrero tan ancho como el que llevaba el consejero. La rama de Cuaresma brincó sobre sus 3 rojas patas de palo en medio de las flores y dio unos fuertes taconazos, interpretando así una mazurca. Las demás flores no podían bailarla, pues eran ligeras y no podían taconear. Entonces el muñequito de cera de la rama de Cuaresma creció y engordó, giró sobre sus flores de papel y gritó con fuerza: «Bonita manera de educar a un niño con semejantes fantasías estúpidas». Entonces se pareció aún más al consejero gruñón con su sombrero ancho. Tenía su mismo color y ese aire malhumorado. Pero las flores de papel le golpearon las delgadas piernas y el viejecito se acurrucó y volvió de nuevo a ser un muñequito de cera. Era tan divertido que la pequeña Ida no pudo reprimir la risa. La rama de Cuaresma continuó bailando y el consejero no tuvo más remedio que bailar con ella, y no le sirvió de nada crecer y engordar ni encogerse en un amarillo muñequito de cera con un gran sombrero negro. Entonces las otras flores, en particular las que se habían levantado de la camita de la muñeca, intercedieron por él y la rama de Cuaresma accedió a estarse quieta. En ese momento se oyeron fuertes golpes del cajón donde la muñeca de Ida, Sofía, estaba con otros juguetes. El anciano que adornaba el jarrón corrió al borde de la mesa, se tendió cabeza abajo y abrió un poquito el cajón. Sofía se puso de pie y miró muy sorprendida a su alrededor. «Aquí están bailando», dijo. «¿Por qué nadie me lo ha dicho? ¿Quieres bailar conmigo?», le preguntó el anciano del jarrón. «Menuda pinta de bailarín», dijo, y le volvió la espalda. Se sentó en el cajón, pensando que alguna flor vendría a sacarle a bailar, pero no fue ninguna por más que tosió: «Ejem, ejem, ejem». El anciano que adornaba el jarrón bailó solito y no lo hizo nada mal. Como ninguna de las flores parecía advertir su presencia, Sofía se dejó caer al suelo con mucho ruido, y así todas las flores acudieron a su lado a preguntarle si se había hecho daño. Estuvieron muy amables con ella, especialmente las que había estado acostadas en su cama. No se había hecho daño, y las flores de la pequeña Ida le dieron las gracias por su delicioso lecho, manifestándole su afecto. Llevándola al centro de la habitación, donde la luna iluminaba con su fulgor, bailaron con ella y todas las flores le hicieron corro. Sofía se sintió muy contenta y les dijo que podían usar su cama, pues a ella no le importaba dormir en el cajón de la mesa. Y las flores dijeron: «Te lo agradecemos cordialmente, pero nuestra vida no será muy larga. Mañana habremos muerto. Tú dile a la pequeña Ida que nos entierre en el jardín, cerquita de la tumba del canario».
El próximo verano volveremos a la vida mucho más hermosas. No, yo no quiero que os muráis, exclamó Sofía abrazándose a todas. En ese instante se abrió la puerta de la habitación y un tropel de lindas flores entró bailando. La pequeña Ida no entendía de dónde podían venir, probablemente eran flores del jardín del rey. Precedían dos maravillosas rosas que llevaban coronitas de oro. Eran un rey y una reina. Seguían detrás encantadores alelíes y preciosos claveles que saludaban a un lado y a otro. Les acompañaba la música, grandes amapolas y peonías soplaban vainas de guisantes, por eso estaban rojísimas. Las campanillas azules y las blancas nevadillas tocaban como si fueran cascabeles de verdad. Era una música divertida. Después entró una multitud de flores y bailaron juntas, azules violetas y rojas belloritas, margaritas y lirios del valle. Se besaban unas a otras y el espectáculo resultaba inimaginable. Al fin las flores se despidieron deseándose las buenas noches y la pequeña Ida se acostó también en su cama para soñar en todo lo que aquella noche había contemplado. Cuando se despertó a la mañana siguiente, corrió a la mesita para ver si aún estaban allí las flores. Descorrió las cortinas y vio que allí estaban todas más apagadas y mustias que la víspera. Sofía estaba acostada en el cajón de la mesa donde la había colocado y parecía tener todavía sueño. ¿No recuerdas lo que tenías que decirme?, le preguntó. Sofía tenía un aspecto extraño y no le respondió ni media palabra. «No eres sincera conmigo ni eres buena», dijo la pequeña Ida. «Bien sé yo que todas han bailado contigo esta noche». Al decir esto, cogió una cajita de cartón con pajarillos pintados, la abrió y depositó en ella las flores muertas. «Reposaréis en este hermoso ataúd», dijo. «Cuando vengan a verme mis primitos me ayudarán a enterraros en el jardín. Así podréis revivir el próximo verano y seréis todavía más encantadoras».